sea, yo como entidad tenía que ejecutar el presupuesto que me asignaban, no importaba en qué gastabas, lo importante era realizar el gasto. Es por eso que a nivel nacional tenemos un montón de monumentos al choclo, monumentos a la manzana, tenemos parques bien bonitos en honor a dinosaurios, lo cual no está mal, pero no es dable que tú gastes tu presupuesto en la construcción de monumentos cuando en tu región o en tu distrito, en tu provincia, no tienes acceso a agua potable, no tienes un buen colegio, no tienes una posta médica que tenga profesionales que atiendan 24/7. ¿Ya? Entonces, la priorización con el tema del SNIF, el enfoque era gasten el presupuesto en lo que sea, pero no retoquen nada al medio. ¿Ya? A partir del 2017 cambia la ley de contrataciones del Estado y cambia también la percepción de cómo se debe realizar el gasto público. Y ahora la percepción es, muy bien, gastemos el presupuesto que te designa el MEF, pero hagamos un gasto eficiente. ¿Que cierre qué cosa? Brechas. ¿Cuáles son las brechas más importantes? Salud, educación, infraestructura. ¿Ya? Agua, lo que llamamos saneamiento. ¿Ya? Entonces, cambia la percepción. Entonces, como en el Perú estamos bien acostumbrados a hacer todo bien ordenaditos porque no tenemos, en comparación a otros países, tenemos un montón de lineamientos y tenemos un montón de procedimientos para cada cosa. Se establecieron lineamientos en los cuales existían unas fichitas que las entidades públicas están obligadas a llenar. ¿Para qué? Para asegurar el cierre de brechas. Y para que tu gestión del proyecto de inversión pública que está priorizando una entidad pública cumpliera determinados requisitos. Una de las fichas más importantes, que es pública y está en el SSI y el Sistema de Seguimiento de Inversiones, es una ficha que la llamamos ficha 7A. En la ficha 7A, que en las próximas sesiones vamos a aprender a manejar plataformas, por eso les invitamos siempre que continúen con todo este proceso de formación de capacidades. En la ficha 7A, las entidades están obligadas a describir cuál es el proyecto de inversión pública, qué brecha está cerrando ese proyecto de inversión pública y cuál es el porcentaje que esta obra, esto está enfocado a obras por si acaso, cuál es el porcentaje de contribución al cierre de brechas de un proyecto de inversión que va a ejecutar una entidad pública. En este caso el gobierno regional, vamos a hablar siempre de gobierno regional. ¿Ya? Entonces, están obligados a justificar por qué es necesaria la ejecución de una obra en esta ficha. Con este procedimiento, ¿garantizamos el cierre de brechas sociales? ¿Ustedes qué opinan? Hay una compañera así, claro, es que una ficha va a ser el cumplimiento de un requisito, pero para todo hay justificación. Yo puedo justificar, por ejemplo, la construcción de una piscina olímpica o de todo un complejo de piscinas olímpicas en una zona donde quizás no hay agua potable. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de todos nosotros y de todas nosotras para acompañar, no vigilar, porque a veces cuando digo vigilar, hay personas que son parte de las entidades públicas que dicen, no, me van a vigilar, me van a estar ahí persiguiendo. No, o sea, por eso necesitamos de sociedad civil que se encargue de acompañar el proceso de inversión y que pueda verificar que efectivamente las entidades públicas están cumpliendo con la finalidad de la norma, que es cierre de brechas sociales que contribuyan a ¿qué cosa? A cubrir las necesidades públicas, las necesidades que todos y todas tenemos. ¿Tenemos necesidad al servicio de salud? Sí. ¿Cuántos de acá tienen seguro privado? ¿Cuántos de aquí tienen salud? Uno. ¿Cuántos tenemos SIS? La mayoría. ¿Ya? Entonces, si la mayoría tiene SIS,
La mayor inversión en temas de salud tiene que estar ¿dónde? En la salud pública. Miren, un ejemplo muy trágico, independientemente del pensamiento político, es el ejemplo de Nano Guerra. Los congresistas tienen uno de los seguros más caros, los congresistas de Perú, tienen uno de los seguros de salud privados más caros de Latinoamérica. Pero si estás en una zona lejana, donde el único servicio que tienes es de la posta de salud del MINSA, tu seguro no sirve de nada. El día de hoy estamos desarrollando la primera sesión del programa de fortalecimiento de capacidades de la Red de Integridad San Martín en el marco del proyecto Inversión Pública Transparente de USAID. Esta sesión del día de hoy se centra en una metodología de trabajo basada en 15 estándares de integridad que le van a ser aplicados a 3 proyectos de inversión acá en la región San Martín que van a ser monitoreados por la Red de Integridad. ¿Quiénes están asistiendo? Organizaciones de sociedad civil, de jóvenes, colegios profesionales, entre otros. Estos proyectos que usted menciona, ¿cuáles son? Se trata de 2 vías de infraestructura vial y de un colegio que está en el distrito de Huancabamba, en Moyobamba. ¿Estos proyectos lo va a ejecutar el gobierno regional, supongo? Así es. El GORE los ejecuta y hemos seleccionado además los proyectos a ser monitoreados con la Red de Integridad y en alianza con el GORE. A los asistentes, ¿qué se les enseña aquí básicamente o de qué manera para que ellos sean los ojos de la sociedad civil en la ejecución de proyectos? Así es, se les enseña sobre el enfoque de desarrollo humano y de pobreza multidimensional para que sepan diferenciar cuando un proyecto de infraestructura pública cierra varias brechas de desigualdad en el acceso a servicios e infraestructura, y luego pasamos al tema de los 15 estándares de integridad, que son un recorrido sobre el proceso de inversión pública y los aspectos que se van a vigilar. Mucho se cuestiona y exponía la señorita que está en estos momentos de que hay orden de prioridades, algunos proyectos que se ejecutan, que no tienen saneamiento y ya se van ejecutando. ¿Esto es frecuente? ¿Ustedes como Transparencia conocen estos casos que sean repetitivos? Sí, lamentablemente es un problema común, es bastante frecuente y justamente por eso es que nosotros aplicamos esta metodología de trabajo. Porque el no tener los terrenos donde se realizan los proyectos de infraestructura saneados legalmente antes de ejecutar el proyecto de inversión pone en riesgo la ejecución del proyecto de inversión, que se puede paralizar o incluso puede generar la resolución de los contratos o que estos vayan a arbitraje. Son situaciones que hemos visto en otras regiones y que generan además luego sanciones a cargo de Contraloría, ¿no? Y que luego son reportadas como áreas de control según los operativos de Contraloría que sean, o sea, de control concurrente o de control posterior. Entonces siempre son situaciones que hay que verificar con mucha anterioridad. Ahora, ¿qué se debe hacer en esos casos? Porque precisamente el gobierno regional de San Martín tiene una obra con este problema con la Municipalidad Provincial de San Martín, y es que ellos han hecho una obra de casi 5 millones, una infraestructura deportiva, pero el terreno nunca fue saneado a favor del gobierno regional. El terreno sigue estando dentro de la municipalidad y la municipalidad ahora no puede aprobar la donación de ese terreno porque ya está ocupado, y el gobierno regional tampoco puede hacer uso de la infraestructura. Bueno, aquí tendrán que encontrar una solución viable. Lo que normalmente se produce en estos casos es una cesión, ¿no? Es una cesión en uso que luego se puede prorrogar, ¿no? Esto es bastante común, le repito, incluso en la ciudad de Lima se ve con frecuencia. Y lo que sucede es que las municipalidades afectan en uso el terreno a favor de un tercero, ¿no? En este caso sería a favor del GORE, ¿no? Podría ser de repente esa una solución por medio de convenios y que luego estos sean renovables a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sí, como le digo, sería una solución de urgencia en todo caso,
pero el enfoque aquí es preventivo, ¿no? Que este tipo de situaciones no se produzcan a futuro. Usted menciona de que estos tipos de situaciones son recurrentes, o sea, primero construyo, aunque el terreno no me pertenezca, y después lo regularizo. A veces hay confusiones sobre la delimitación de los predios donde se realizan, a veces no hay conocimiento, por ejemplo, de que el terreno o de repente una infraestructura que se quiere mejorar es patrimonio cultural, ¿no? Entonces, todos estos temas tienen como origen el hecho de que no hay un sistema unificado que nos permita tener toda esta información reunida en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, alguna de esta información es posible de encontrar a nivel de SUNARP, pero no toda, ¿no? Por ejemplo, en tema de los predios rurales o los predios que han pasado por procesos de regularización, en los que el proceso de tracto sucesivo no queda muy claro. Hay otros procesos en los que incluso hay varios tenedores o poseedores, ¿no? Que se están adjudicando también previamente el terreno donde se va a realizar la obra, o a veces los terrenos pertenecen a comunidades campesinas que no han regularizado su inscripción, ¿no? Entonces son situaciones que siempre se tienen que ver con anticipación. Pero ¿no se supone que hay procedimientos que se debería seguir precisamente para evitar esta situación? Por supuesto, y esos son los procedimientos que vemos en la capacitación el día de hoy. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo y qué es lo que se tiene que ver antes de elaborar el expediente técnico de una obra? Antes de elaborar el expediente técnico de una obra, el terreno tiene que estar perfectamente saneado para poder construir y garantizar que el proceso y la inversión pública que se va a poner en este lugar realmente va a permitir el cierre de una brecha de acceso a servicios o infraestructura, y no que el proceso se va a caer en el camino. Pero, sin embargo, eso deberían conocer los funcionarios, se supone, ¿no? Eso ya es, digamos, por su propia naturaleza, como funcionarios estos temas ya lo deben tener claro, pero no ocurre eso. Sí, así es. Muchas veces los proyectos de infraestructura se hacen de manera apurada, ¿no? Sea porque a veces la autoridad municipal o regional o incluso nacional tiene el apuro de ejecutar presupuesto. Entonces a veces pues con el apuro de ejecutar no se tiene el cuidado debido de que estos aspectos se encuentren debidamente saneados. Justamente ese es uno de los temas que vemos el día de hoy, ¿no? Usted ha mencionado de que han seleccionado precisamente estos proyectos al cual usted hacía mención entre varios. ¿Qué criterios se han tomado como para escoger los que han escogido? Bueno, yo justo he mencionado los criterios de multidimensionalidad y de interseccionalidad. Eso quiere decir que los proyectos que nosotros seleccionamos ayudan a superar varias brechas al mismo tiempo de acceso a servicios y de infraestructura. Por eso es que se ha escogido 2 proyectos de infraestructura vial que permiten la conectividad entre varias localidades, entre varias provincias, que permiten o facilitan el comercio y el intercambio de bienes entre varias regiones, que facilitan también el tránsito turístico con fines turísticos. Y también se ha seleccionado un colegio que, además tengo entendido, tiene más de una década en espera de ser mejorado, ¿no? De educación primaria, que cubre varias brechas al mismo tiempo, porque sabemos que el contar con infraestructura educativa de calidad ayuda a que las familias puedan romper los ciclos de pobreza, que esta ya no se transmite intergeneracionalmente, y que las niñas y niños puedan acceder en condiciones de igualdad a este derecho a la educación. ¿Ustedes son una institución adscrita a algún ministerio, del Estado, privado, público? ONG? No, somos una ONG, somos una asociación civil. ¿Este trabajo lo hacen en paralelo con Contraloría, por ejemplo, el control concurrente? Nosotros trabajamos en alianza con algunos programas de la Contraloría. En este caso, estos proyectos no cuentan con control concurrente. Nos gustaría que en el futuro, por supuesto, Contraloría cuente con mayores recursos para poder hacer del control concurrente la forma común en la que se monitorea los proyectos de inversión. Es la más eficiente porque es la que está diseñada con un enfoque preventivo, no cuando el daño ya se ha producido, pero para eso se necesitan mayores recursos de control. En la mira, lo que usted quiere saber.